Mohengli. Hoy vamos a aprender cómo usar los verbos de existencia en el pasado en inglés. Cuando en español decimos, había una silla, en inglés diríamos, There was a chair. utilizamos, There was... para indicar que había una silla en un momento anterior. Si queremos hablar de varios objetos o cosas, en español diríamos, había muchas sillas y en inglés se traduce como. There were many chairs. Como puedes ver, cambiamos, was por were, siempre que nos referimos a más de una cosa. Espero que estés disfrutando de nuestro curso gratuito. ¿Te imaginas aprender inglés mientras exploras tus temas favoritos? Con Mohengli Premium puedes hacerlo. Descubre nuestra plataforma de streaming, donde perfeccionarás tu inglés mientras disfrutas de contenido sobre economía, política, historia, psicología y más. Todo de forma natural y divertida. Además, en Mohengli Premium también accedes a nuestro exclusivo curso inmersivo. Aquí, no solo aprendes inglés, sino que te sumerges en conversaciones profundas y entornos envolventes. Con cada lección, exploras situaciones cotidianas y temas interesantes que te ayudarán a dominar el idioma de forma efectiva. Suscríbete hoy y lleva tu inglés y conocimientos a otro nivel, combinando entretenimiento y aprendizaje de manera única. Vamos a practicar oraciones con, There was... que en español significa había. Había un gato en el jardín. There was a cat in the garden. Había un problema con el coche. There was a problem with the car. Hubo una fiesta anoche. There was a party last night. Hubo una tormenta ayer. There was a storm yesterday. Había un libro en la mesa. There was a book on the table. Había un gato en el jardín. There was a cat in the garden. Había un problema con el coche. There was a problem with the car. Hubo una fiesta anoche. There was a party last night. Hubo una tormenta ayer. There was a storm yesterday. Había un libro en la mesa. There was a book on the table. Había un gato en el jardín. There was a cat in the garden. Había un problema con el coche. There was a problem with the car. Hubo una fiesta anoche. There was a party last night. Hubo una tormenta ayer. There was a storm yesterday. Había un libro en la mesa. There was a book on the table. Sigamos ahora con, There were. ¿qué significa había? Había 3 perros en el parque. There were 3 dogs in the park. Había muchas personas en el concierto. There were many people at the concert. Había 2 coches en la entrada. There were 2 cars in the driveway. Había varios libros en la estantería. There were several books on the shelf. Había 5 estudiantes en el aula. There were 5 students in the classroom. Había 3 perros en el parque. There were 3 dogs in the park. Había muchas personas en el concierto. There were many people at the concert. Había 2 coches en la entrada. There were 2 cars in the driveway. Había varios libros en la estantería. There were several books on the shelf. Había 5 estudiantes en el aula. There were 5 students in the classroom. Había 3 perros en el parque. There were 3 dogs in the park. Había muchas personas en el concierto. There were many people at the concert. Había 2 coches en la entrada. There were 2 cars in the driveway. Había varios libros en la estantería. There were several books on the shelf. Había 5 estudiantes en el aula. There were 5 students in the classroom.
Ahora, pasemos a la forma negativa. Para negar en el pasado, en español decimos, no había una silla. En cambio, en inglés diríamos, There wasn't a chair. usamos el There wasn't. para referirnos a la ausencia de una sola cosa en el pasado. Y si queremos hablar sobre varias cosas, decimos, no había muchas sillas en español, lo cual en inglés significa. There weren't many chairs. Quiere decir que usamos There weren't. para referirnos a la ausencia de varias cosas en el pasado. La estructura es sencilla, no tienes que complicarte con reglas gramaticales. Aquí en Moengli, aprenderás viendo, escuchando y repitiendo. Para negar, utilizamos las contracciones en negativo. There wasn't. ¿Qué es la contracción de? There was not. Cuando hablamos de una sola cosa. También usamos. There weren't. ¿Qué es la contracción de? There were not. Para referirnos a más de una cosa. En la repetición de oraciones, verás ambas formas. No te preocupes, ya que significan lo mismo, simplemente que en el inglés conversacional es más común usar las contracciones. There wasn't and there weren't. Vamos ahora a practicar oraciones en su forma negativa, comenzando con There wasn't. que significa no había. No había un gato en el jardín. There wasn't a cat in the garden. No había un problema con el coche. There wasn't a problem with the car. No hubo una fiesta anoche. There was not a party last night. No hubo una tormenta ayer. There wasn't a storm yesterday. No había un libro en la mesa. There was not a book on the table. No había un gato en el jardín. There wasn't a cat in the garden. No había un problema con el coche. There wasn't a problem with the car. No hubo una fiesta anoche. There was not a party last night. No hubo una tormenta ayer. There wasn't a storm yesterday. No había un libro en la mesa. There was not a book on the table. No había un gato en el jardín. There wasn't a cat in the garden. No había un problema con el coche. There wasn't a problem with the car. No hubo una fiesta anoche. There was not a party last night. No hubo una tormenta ayer. There wasn't a storm yesterday. No había un libro en la mesa. There was not a book on the table. Sigamos con There weren't. ¿qué significa no había? No había 3 perros en el parque. There weren't 3 dogs in the park. No había muchas personas en el concierto. There weren't many people at the concert. No había 2 coches en la entrada. There were not 2 cars in the driveway. No había varios libros en la estantería. There weren't several books on the shelf. No había 5 estudiantes en el aula. There were not 5 students in the classroom. No había 3 perros en el parque. There weren't 3 dogs in the park. No había muchas personas en el concierto. There weren't many people at the concert. No había 2 coches en la entrada. There were not 2 cars in the driveway. No había varios libros en la estantería. There weren't several books on the shelf. No había 5 estudiantes en el aula. There were not 5 students in the classroom. No había 3 perros en el parque. There weren't 3 dogs in the park. No había muchas personas en el concierto. There weren't many people at the concert. No había 2 coches en la entrada. There were not 2 cars in the driveway. No había varios libros en la estantería. There weren't several books on the shelf. No había 5 estudiantes en el aula. There were not 5 students in the classroom.
Espero que estés disfrutando de nuestro curso gratuito. ¿Te imaginas aprender inglés mientras exploras tus temas favoritos? Con Moengly Premium puedes hacerlo. Descubre nuestra plataforma de streaming, donde perfeccionarás tu inglés mientras disfrutas de contenido sobre economía, política, historia, psicología y más. Todo de forma natural y divertida. Además, en Moengly Premium también accedes a nuestro exclusivo curso inmersivo. Aquí, no solo aprendes inglés, sino que te sumerges en conversaciones profundas y entornos envolventes. Con cada lección, exploras situaciones cotidianas y temas interesantes que te ayudarán a dominar el idioma de forma efectiva. Suscríbete hoy y lleva tu inglés y conocimientos a otro nivel, combinando entretenimiento y aprendizaje de manera única. Ahora vamos a aprender los verbos de existencia en el pasado de manera interrogativa utilizando. There was and there were. Cuando en español decimos había una silla, en inglés diríamos. Was there a chair? Para formular preguntas, hacemos una inversión en el orden de las palabras, colocando primero el Was. y luego el. There. Esto nos permite preguntar sobre la existencia de una sola cosa en un momento anterior. Si queremos preguntar sobre varios objetos o cosas en el pasado, en español diríamos, ¿había muchas sillas? Y en inglés se traduce como. Were there many chairs? Aquí también colocamos primero el, Were. seguido del, There. para referirnos a más de una cosa. Vamos ahora a practicar oraciones en su forma interrogativa. Iniciemos con, Was there? que en español significa había. Había un gato en el jardín. Was there a cat in the garden? Había un problema con el coche. Was there a problem with the car? Hubo una fiesta anoche. Was there a party last night? Hubo una tormenta ayer. Was there a storm yesterday? Había un libro en la mesa. Was there a book on the table? Había un gato en el jardín. Was there a cat in the garden? Había un problema con el coche. Was there a problem with the car? Hubo una fiesta anoche. Was there a party last night? Hubo una tormenta ayer. Was there a storm yesterday? Había un libro en la mesa. Was there a book on the table? Había un gato en el jardín. Was there a cat in the garden? Había un problema con el coche. Was there a problem with the car? Hubo una fiesta anoche. Was there a party last night? Hubo una tormenta ayer. Was there a storm yesterday? Había un libro en la mesa. Was there a book on the table? Ahora vamos con oraciones usando. Were there? ¿Qué significa había? Había 3 perros en el parque. Were there 3 dogs in the park? Había muchas personas en el concierto. Were there many people at the concert? Había 2 coches en la entrada. Were there 2 cars in the driveway? Había varios libros en la estantería. Were there several books on the shelf? Había 5 estudiantes en el aula. Were there 5 students in the classroom? Había 3 perros en el parque. Were there 3 dogs in the park? Había muchas personas en el concierto. Were there many people at the concert? Había 2 coches en la entrada. Were there 2 cars in the driveway? Había varios libros en la estantería. Were there several books on the shelf? Había 5 estudiantes en el aula. Were there 5 students in the classroom? Había 3 perros en el parque. Were there 3 dogs in the park? Había muchas personas en el concierto. Were there many people at the concert? Había 2 coches en la entrada. Were there 2 cars in the driveway?
Había varios libros en la estantería. Were there several books on the shelf? Había 5 estudiantes en el aula. Were there 5 students in the classroom? Ahora ya sabes cómo usar. There was and there were. Para expresar la existencia de algo en el pasado, en sus 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Recuerda que puedes repetir esta clase tantas veces como desees hasta dominarla. Además, en nuestro curso Premium encontrarás estas lecciones de manera inmersiva, a través de conversaciones en el idioma nativo. Sigue practicando y avanzando con Moengli. Solo en Only in